Saludos nuevamente a todos mis hermanos y amigos que escuchan su programa La Esperanza Eterna. Les habla el pastor Santiago Mejía, como siempre, conectándome con ustedes en sus hogares, esperando que el Señor pueda dirigir sus vidas y derramar abundantes y ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Así que el Señor pueda derramar gracias, derramar bendiciones, que sé que todos necesitamos esas bendiciones para este tiempo en el cual estamos viviendo. Así que Dios se sirva en dirigirnos. No se olvide siempre de invitar a sus amigos para que se conecten con su programa y inscribirse allí en YouTube, dándole la campanita. Esto para que el Evangelio pueda llegar a personas donde personalmente no podemos tocar las puertas y decirle que Cristo viene pronto. Así que estos mensajes son para llegar a los hogares. Hemos de hacer de cada hogar una iglesia. Y aunque se han cerrado las puertas de las iglesias, hoy en día pues el Señor ha abierto las puertas de la tecnología para que lleguemos ahora a la iglesia del hogar. Así que el Señor se sirva en bendecirles a todos abundantemente. Bien, en estos momentos su servidor va a tener una parte especial. Ustedes saben, pues me gusta alabar y glorificar el nombre de Dios. No soy artista, pero alabo el nombre de Dios. En esta ocasión vamos a entonar el himno titulado Tú serás siempre un niño para mí. Así que escuchemos con una oración en nuestros corazones. Para honra y gloria al Señor, deleite de todos ustedes. Yo estaba allí al momento de nacer, cuando tú lloraste la primera vez. Al pasar el tiempo, contigo caminé, y aunque no me viste, pues yo te lo diré. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, Él como allá en la cruz, y siempre serás un niño para mí. Yo estaba allí cuando tú postrado estabas, y tus oraciones siempre escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecado. Te respondí y te ayudé
siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, Él como allá en la cruz, y siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, Él como allá en la cruz, y siempre será un niño para mí. Y siempre serás un niño para mí. Un niño para mí. Un niño para mí. Dios pueda bendecirle y que sea para favorecer a todos los hogares que me están escuchando, para que el Señor pueda bendecirle abundantemente y saber que tenemos un Padre que siempre nos considera y nos considerará su niño. Dios le bendiga a todos. Muy bien, vamos a gozarnos en el Señor, en el estudio de su palabra. Y el estudio de hoy estará basado en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 1 al 28. Y quiero introducir diciendo lo siguiente, que el libro de Daniel es un manual que nos revela la historia y la profecía. Es varias partes, registra distintos símbolos para señalar un mismo acontecimiento con el propósito de establecer sus evidencias y verdades con seguridad histórico-profética. Se descorre, déjeme leer esta cita importante para continuar. Se encuentra en Profetas y Reyes en la página 366 y dice: se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordia, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. En otras palabras, aquí encontramos nosotros lo que significa el estudio de las profecías. Así que encontramos una verdadera filosofía de la historia en el estudio del libro de Daniel y de Apocalipsis. Y esto forma parte de la sección profética, es decir, la revelación de la historia no es solo mostrarnos las luchas pasadas entre el bien y el mal, sino también las luchas actuales y las luchas futuras. Pero su intención no es solo dirigirnos hacia las luchas políticas entre las naciones, aunque ciertamente se habla de esto, pero
a los principios fundamentales de la lucha espiritual, es decir, una lucha cruenta que tiene que librar el cristiano por sus creencias y convicciones religiosas. Así que el mundo político y religioso formarán coaliciones humanas que resaltarán esfuerzos por imponer criterios y una hegemonía contra los santos a fin de destruirlos. Pero Dios se interpondrá al venir por su pueblo en los postreros días. Él va a intervenir directamente en batalla. Así que los acontecimientos del fin revelan la favorabilidad de Dios defendiendo a su remanente fiel. Así que con esto en mente, de esa defensa de Dios, de su remanente fiel, del conflicto que nos atañe, vamos a analizar nosotros ese capítulo 7 del libro de Daniel. Veamos bíblicamente cómo los imperios revelados en el capítulo 2 se relacionan con las bestias del capítulo 7 del libro de Daniel. Una relación entre ellos. En el capítulo 7 se mencionan 4 bestias. En el capítulo 2 se mencionan 4 metales. Es decir, cada caso es diferente la una de la otra, como son diferentes los metales. Dice la palabra que subían del mar. Subir del mar está hablando en forma simbólica de muchedumbre, de multitud. Y está señalado en Apocalipsis 17:15, que me dijo también las aguas donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, ahí encontramos nosotros la revelación de lo que significa este símbolo de que subían del mar. Cuando vemos bestias que vamos a señalar en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que surgen del mar y que surgen de la tierra, ambos simbolizan que uno surgió donde había una multitud y el otro surgió realmente donde no había civilización. Pero veamos aquí en Daniel 5, 30 y 31, que nos habla de acontecimientos de orden, donde Babilonia cayó, donde se presenta Belsasar en el último esfuerzo de ese imperio. Pero veamos algo aquí con relación a la primera bestia que se señala en el capítulo 7. Dice que es un león con alas de águila. León con alas de águila representa a Babilonia. Babilonia siempre ha sido representada como si fuera un león. Y el león, la primera de estas 4 grandes bestias, como la cabeza de oro del sueño de Nabucodonosor, representa el imperio babilónico. La cabeza de oro representaba a Babilonia y aquí este león representa a Babilonia. El león, como todos conocemos, es el rey de los animales. Es decir, va a la cabeza de su clase. De la misma manera como el oro va a la cabeza de su clase. En otras palabras, es el metal más pulido, más hermoso de todos los otros metales que se menciona allí en el capítulo 2. Pero también se menciona las alas de águila del aire. Por ejemplo, el águila, las alas representan la rapidez con que Babilonia ascendió a la cumbre, vino desde abajo para establecer un reinado a través de Nabucodonosor y lo estableció en el año 605 antes de Cristo. Y la vida de Nabucodonosor terminó en el 562 antes de Cristo. De manera que encontramos que ese fue el periodo que hubo más auge, más esplendor en el imperio babilónico. Después de la muerte de Nabucodonosor, el imperio comenzó a decaer.
Pero también se habla de que este león tiene corazón de hombre. ¿Por qué tiene corazón de hombre? Siendo una bestia salvaje y demás. Bueno, eso significa que perdió la fiereza del león. Ya por las riquezas y el lujo, se volvió débil, cayó en el año 539 a.C. Por la conquista de los medos y de los persas. Y es importante señalar que estos imperios realmente no es que cayeron porque estaban débiles en su forma armamentista o la debilidad de su ejército. No, eran poderosos. Pero lo que causó la caída, y de cada uno de ellos, de los que vamos a mencionar, la caída de esos imperios, se debió mayormente a la inmoralidad imperante en ellos. ¿Qué estaba haciendo el imperio babilónico? Haciendo una orgía, bebiendo, satisfaciendo sus apetencias animales. Y entonces ahí vino una decadencia, entonces viene una conquista, viene un juicio. Así que vemos aquí lo que sucede con Babilonia y su caída en el año 539 a.C. por los medos y de los persas. En Daniel 7:5 entonces menciona lo siguiente: y he aquí una segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un lado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Es decir, las características de este oso, que tenía 3 costillas en su boca, el oso, la segunda de estas grandes bestias, como los pechos y los brazos de plata de la imagen del sueño de Nabucodonosor, representa el imperio medo-persa, como los brazos, 2, imperio medo-persa. Y se compara a los medos y los persas con un oso debido a la crueldad y sed de sangre que los caracterizaba. Así que el oso es el más voraz y cruel de los animales. Así que no podemos tener ninguna duda con relación a eso. Ahora dice que se alzaba de un lado más que del otro. Más que del otro. Los medos y los persas formaron una confederación de aliados, donde la supremacía la llevaban los persas, que eran militarmente superiores. Así que los persas se hicieron cargo. Y las 3 costillas representan 3 reinos conquistados por Medo-Persia, que fueron Lidia, Egipto y Babilonia. Daniel 5:1 30 al 31, Isaías 45, 1 al 7, dice claramente que Ciro fue llamado 100 años antes de su nacimiento, y también que iban a romper cerrojos de hierro. Así que todo estaba señalado proféticamente que iba a ocurrir. Así que el imperio medo-persa del 539 dura hasta el 331, cuando fueron derrotados en la batalla de Arbela, allí por los griegos. Ciro II el joven, o mejor dicho, Ciro el grande, porque estaba Darío el Medo, que era tío de Ciro, y estaba Ciro el grande, del 559 al 530 antes de Cristo. La esposa de Ciro era Casandra, quien tuvo 2 hijos, que eran Cambises II y Esmerdis. No estamos hablando aquí del falso Esmerdis, eso lo vamos a explicar. Estamos hablando de Cambises II y Esmerdis. Eran hermanos. Ciro tuvo una política de libertad de culto, y esto es debido a que el madeísmo, que era la religión oficial de Darío I, promovía tolerancia y respeto a otros credos sin imposición de creencias de ningún tipo. Ahora, después que Darío y Ciro salen del imperio, entonces viene su hijo Cambises II, que dura el 530, 523
antes de Cristo. Así que este hijo de Ciro II, el Grande, denominado Rey de Naciones, que es un sinónimo de Rey del Mundo, pero del mundo conocido en ese entonces, tras la muerte de su padre, se convirtió en el heredero único desde el 530 al 523 a.C. Algunos historiadores señalan que mandó a matar a su hermano Esmerdis mientras estaba en una incursión en Egipto, mientras otros historiadores señalan que en el 522 a.C. su hermano Esmerdis realizó una revuelta. Pero Cambises estaba regresando de Egipto para sofocar la susodicha rebelión y murió en el trayecto, ya sea en un accidente o que fuera asesinado. El trono entonces es ocupado por el falso Esmerdi Gaumeta. Ahí entonces entra ese Esmerdi, se le llama el falso Esmerdi Gaumeta, que también le llamaban el mago. En el 522 a.C. Pero duró poco tiempo. Darío Istapes I se entera de la toma del reino por el falso Esmerdis y decide vengar la muerte de su hermano Cambises. Complotó contra el falso Esmerdi y el falso Esmerdi fue asesinado. Así que Esmerdi solamente duró como 11 meses ocupando fraudulentamente el trono. Y entonces viene Darío Istapes. Darío Istapes ahí entonces toma posesión del reino al sacar de un lado al falso Esmerdi, el 521 hasta el 486 a.C. Él continuó la política de su padre Ciro con la libertad de culto y murió de una enfermedad en el 486, que no se revela cuál fue ese tipo de enfermedad que tuvo. Pero luego vino su hijo, Jerjes I, el asuero de Esther, 486 al 465 a.C., quien abolió definitivamente el reino de Babilonia en el 484 a.C. Se llevó la estatua dorada de Marduk o Merodach y mató sacerdotes que trataban de impedírselo. Así que en los textos babilónicos no hace como rey de Babilonia, sino el rey de Persia, no, el rey de las naciones, es decir, el rey del mundo nuevamente. Pero se desencadenaron dos rebeliones, una en el 484 y otra en el 479, que fueron sofocadas de una manera fuerte. Según Aristóteles, en su libro de Política, Artamano mató primero a Darío y luego a Jerjes. Y cuando Artajerjes descubrió los asesinatos, entonces mató a Artabano y a sus hijos en el 465 a.C. Y viene entonces lo que nosotros conocemos como Artajerjes I o Longímano. En 464, 424 a.C., fue quien decretó en el 457 a.C. la reconstrucción de Jerusalén en el 7º año de su reinado, el cual consideraremos mayormente en nuestro estudio. Hablaremos sobre él en estudio más adelante y ver en cuanto a este decreto que fue el tercero que se proclamó, porque el primero lo proclamó Ciro el Grande, el segundo lo proclamó Darío primero y el segundo y el tercero lo proclama Artajerjes Longímano. Así que trataremos de ese último decreto más adelante. En Daniel 7:6 señala la palabra lo siguiente: después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Muy bien, esta bestia aquí representa a Grecia. Alejandro el Grande conquistó a los medo-persas en la batalla de Arbela en el 331 a.C. El leopardo
La tercera de las 4 grandes bestias, como el vientre y los músculos de bronce de la estatua del sueño de Nabucodonosor, representa el imperio griego. Si las alas de un águila en la espalda de un león simboliza la rapidez de los movimientos del imperio babilónico, las 4 alas del leopardo deben denotar la celeridad sin igual de los movimientos de la conquista del imperio greco-macedónico de Alejandro el Grande, quien a la edad de 33 años había conquistado la tierra conocida de ese entonces, de ese tiempo. Dice que tenía también bestia 4 cabezas. El imperio griego mantuvo su unidad solo por un corto tiempo hasta la muerte de Alejandro en el 323 a.C. Así que el imperio se dividió en 4 de sus grandes generales. Estos generales fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro tenía Macedonia con soberanía nominal sobre Grecia, y Lisímaco tenía Tracia y gran parte de Asia Menor. Seleuco tenía gran parte de Asia, norte de Siria, Mesopotamia y Oriente. Y Ptolomeo tenía a Egipto, Palestina y parte de Siria. Entre los años 301 al 168 se desarrollaron luchas entre los seleucidas y ptolomeos. Introduce a los romanos en ese cuadro de esas guerras allí mencionadas. Dice en el Daniel capítulo 7, versículo 7, después de esto, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Los romanos vencieron a los griegos en la batalla de Picna en el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Esta bestia representa a Roma, es decir, la bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. La 4ª bestia, como las piernas de hierro en el sueño de la estatua de Nabucodonosor, representa a la Roma imperial. Roma imperial. Dice que tenía unos dientes grandes de hierro. Es decir, los dientes enormes, metálicos, hablan de la crueldad y de su fuerza. Desgarra y desmenuza a los pueblos que subyugaba. Solo un poder como este podía hacer lo que nuestro Señor predijo en Mateo 24, 1 al 3, señalando que acerca de Jerusalén, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Así que el imperio romano era el único que podía hacer eso. Julio César y las conquistas de la República Romana, bajo su tiranía entre los años 60 al 44 a.C., y luego entonces Octavio o César Augusto le pone fin al imperio, es decir, fueron parte del crecimiento del imperio romano del año 44 a.C. hasta el 14 de Cristo, que fue cuando César Augusto reinó como emperador. Los 10 cuernos que habla aquí la palabra significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. En Daniel 7:24 dice claramente, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. Así que por la acción del sonar de las primeras 4 trompetas que habla en Apocalipsis, el imperio romano fue destruido en el año 176 después de Cristo. Y en su lugar surgieron 10 cuernos. Así que si los 4 reyes, es decir,
Si los 4 reyes que menciona aquí el versículo 17 representaban reinos, el versículo 23 hay que compararlo con el versículo 3, porque son paralelos con los 4 imperios del capítulo 2. Por lo tanto, existe la razón para entender que estos 10 reyes son también reinos. Así como los 4 cuernos del macho cabrío son 4 reinos. El capítulo 8, versículo 22. Así que estos 10 reinos son los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los alemanes, los anglosajones, los érulos, los lombardos, los burgundios. Algunos señalan a los hunos y quieren relacionarlo con los alemanes, pero los hunos desaparecieron rápidamente, pronto, y nunca llegaron a establecer un reino en ese tiempo. Así que esta es la actual división que tenemos en la actual Europa. Ahora la pregunta es, ¿quién derriba a estos 3 reyes? 3 reyes. ¿Por qué sale con tanta fortaleza el cuerno pequeño? Vamos a analizar esta pregunta después de considerar otros aspectos de la profecía con relación a los reinos. Déjenme decirle lo siguiente. Hay mucho más hermosura que presenta la palabra de Dios. Es decir, la bondad de Dios es tal que nos revela los asuntos de la historia y nos ilumina el porvenir. Nos dice lo que ha de acontecer. Es decir, encontramos aquí entonces que el capítulo 2 y el capítulo 7 del libro de Daniel tienen paralelo. La estatua con 4 metales. Capítulo 7, 4 bestias. Metales diferentes, bestias diferentes. Y por lo tanto, entonces, encontramos una unidad entre ambas en forma paralela. La cabeza de oro representa al imperio babilónico, igualmente el león, el oso a Medo-Persia, igualmente que los brazos de plata, el bronce a Grecia, el leopardo a Grecia. Luego entonces encontramos aquí el hierro que representa a Roma y encontramos otros a esa última bestia terrible que representa a Roma imperial. Así que la Biblia describe proféticamente la historia del mundo antes de que ésta ocurra. Y déjeme decirle, todavía falta algo más que daremos esta próxima semana, porque estos 2 capítulos están relacionados con el siguiente capítulo, que es el capítulo 8. Es decir, los capítulos 2, el capítulo 7 y el capítulo 8 están paralelamente interrelacionados. Así que solamente queremos señalar hasta este momento que la historia del mundo es una historia que Dios la tiene escrita. Los hombres realmente han tratado de violentar. Satanás ha tratado de colocar su propia historia para destruir a los seres humanos. Pero Dios tiene su propia historia para salvar a los seres humanos. Le revela con anticipación lo que ha de ocurrir para que el hombre crea que Dios es el creador de todas las cosas y tiene el control de todas las cosas. Porque al fin y al cabo, Dios es el dueño del universo. Y el dueño hace con el universo lo que Él desea. Y lo mejor que Dios desea para todos los habitantes del universo es que vivan eternamente y felizmente. De manera que a nosotros nos toca ahora conocer los aspectos proféticos que nos atañen. Saber que estamos ya en los pies de la estatua que se menciona allí y estamos ahora señalando la bestia con 10 reinos que representan a Europa y que esos reinos forman la Europa actual. Vamos a entender algunas otras cositas que están envueltas dentro de estos 10 reinos, que no vamos a tener tiempo para decirlo hoy, pero le pido que sintonicen en la próxima semana el capítulo 8 del libro de Daniel. Así que el Señor pueda bendecirnos, pueda dirigirnos, llenarnos de su paz, de su alegría, sabiendo de que Él va a intervenir en la historia de este mundo y va a llevar a sus hijos fieles a vivir primeramente en el cielo y luego entonces en esta tierra renovada, nueva, por toda la eternidad.
Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Oremos. Gracias, oh Señor, te damos por el estudio de tu palabra. Te pedimos que continúes dándonos la luz que proviene del cielo para no solamente entender que tú nos has revelado estas cosas, sino que lo ha hecho para que nosotros vivamos en armonía contigo y sepamos que muy pronto tú vendrás para recoger a tus hijos fieles. Bendice a cada persona que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Vengan los que estáis cansados, yo os haré descansar. Los que llevan grandes cargas, yo os haré descansar. Toma hoy mi yugo y aprende de mí. Soy humilde y manso, mas yo te haré descansar. No os angustiéis por nada, venid a mí. Los de corazón quebrado, miedos y pesar, vengan a mis fuertes brazos, yo te haré descansar, pues mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dame tus angustias y yo te haré descansar. Vengan los que estáis cansados, yo os haré descansar.